El Centro de Capacitación Bíblica Emet Bible Center les presenta Conociendo la Verdad, un tiempo de aprendizaje sobre el apropiado contexto bíblico, histórico y cultural en que las Sagradas Escrituras fueron redactadas. Y ahora, el pastor César Negrete Luna. Saludos, hermanos y amigos. Damos gracias al Eterno nuestro Dios y a cada uno de ustedes que a esta hora nos escuchan a través de este medio. Les damos la cordial bienvenida en nombre de Emet Bible Center, el Centro de Capacitación Bíblica Emet. Les agradecemos su tiempo y sintonía. Aquí estamos una vez más en una nueva entrega de la palabra de Dios. Iniciamos con un tema, conociendo la verdad, y hoy es la entrega número 4. Vamos a continuar con esta serie de meditaciones, conociendo la verdad. Y en las próximas meditaciones o enseñanzas, nos estaremos enfocando en el centro mismo de la oración que elevó Yeshua por sus discípulos. Y esta oración se encuentra en el libro o Evangelio de Juan, capítulo 17, que es el pasaje que estamos utilizando como fundamento. En esta oración, Yeshua pide al Padre por sus discípulos. Y esta oración fue antes de la ocasión cuando él fue apresado, juzgado y condenado a morir en un madero o una cruz, tal y como las profecías lo habían anticipado. A propósito de la celebración simultánea de la fiesta de Pesaj que comienza este viernes antes de la caída del sol, y también la celebración de esta semana que tradicionalmente se conoce como Semana Santa o Semana Mayor, hoy quiero hacer un paréntesis. Permítanme hacer un paréntesis, porque quiero hablar de un tema que los cristianos venimos, no me excluyo porque lo hice en su momento, hasta que no entendí la verdad, lo seguía diciendo. Un tema que los cristianos venimos repitiendo por cientos de años. Y yo consideré que esta es una buena oportunidad esta semana, que coincidieron la celebración de lo que llaman Semana Santa y la fiesta bíblica de Pesaj, cuando el pueblo de Israel celebra por 7 días la conmemoración de la salida de Egipto. ¿Cómo comenzó la fiesta? ¿Cómo comenzó la fecha? Sacrificando un cordero, poniendo la sangre en el dintel de la puerta. Cada casa de los israelitas en Egipto tenía que tener la sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y esa celebración comienza este viernes en la caída del sol y coincide en este 2022 con lo que se llama Semana Santa. ¿Cuál es el tema que quiero tomar este estudio de hoy para aclarar? Mis hermanos, he oído a pastores, maestros y a los creyentes en general
repetir hasta la saciedad que los judíos mataron a Cristo, mataron al Mesías. Hemos repetido como papagayos, sin antes haber escudriñado las Escrituras, porque desde Martín Lutero hacia atrás y hacia adelante, incluyendo algunos de los llamados padres de la iglesia, han hecho lo mismo. Y escúcheme bien, esa vil mentira de que los judíos crucificaron a Cristo ha provocado persecuciones contra los judíos alrededor del mundo, desde los orígenes mismos del cristianismo. Alguien dijo: los loros repiten, pero los verdaderos siervos investigan diligentemente las Escrituras. Voy a repetir esa frase. Los loros repiten, y es verdad, pero los verdaderos siervos de Dios investigan diligentemente las Escrituras. Yo quiero enfocarme hoy en este paréntesis precisamente en el contexto de la sanidad de un paralítico de nacimiento que Lucas narra en su libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. En ese capítulo 3 le voy a pedir por favor que vaya conmigo, abra su Biblia, siempre se lo voy a recordar. No se limite a lo que yo estoy diciendo o enseñando. Abra su Biblia y asegúrese que lo que estamos enseñando es apegado a las Escrituras, a la palabra, a la Biblia. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, Lucas registra cómo Pedro y Juan, quienes fueron al templo a la hora novena, la hora de la oración, a orar, sanaron a un paralítico de nacimiento, un cojo de nacimiento. Y fue la perfecta oportunidad para el apóstol Pedro establecer y aclarar sobre la muerte del Mesías Yeshua. No solamente sobre la muerte, su muerte, sus padecimientos, su sepultura, su resurrección y su segunda venida. Vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 13. No vamos a leer todo el capítulo por falta de tiempo. Pero cuando los judíos, viendo al que conocían que se paraba en la puerta a pedir limosnas o sedaca, la mejor traducción es sedaca, y este hombre ya no estaba allí afuera, sino que estaba adentro. Si usted lee el capítulo, es poderoso. Él estaba saltando. Nadie podía detener a aquel hombre, saltar de gozo y dar gloria a Dios en voz alta. Y por eso fue que vinieron a Pedro. Y Pedro entonces, mire lo que dice Pedro en el capítulo 3. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer desde el verso 13. Desde el verso 13. Pedro dice a todos los judíos que estaban allí escuchándolo: el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, Yeshua, a quienes ustedes entregaron, negándolo delante de Pilato, a pesar de que es decir, Pilato, había considerado justo liberarlo. Verso 14. Pero ustedes negaron al santo y justo y demandaron que se le considera un homicida. Y el verso 15, Pedro dice: y dieron muerte al príncipe de la vida,
a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Y todos nosotros somos sus testigos. Porque por la fe, verso 16, de su nombre, el nombre de Yeshua, a este que ustedes miran y conocen, Él lo ha fortalecido y sanado. Y la fe que está en Él es la que le ha dado esta sanidad delante de todos ustedes. Ahora, subraye el versículo 17 de Hechos capítulo 3. Mire lo que el apóstol Pedro, guiado por el mismo Espíritu de Dios, le dice a los judíos allí presentes. Pero ahora, hermanos míos, sé que hicieron esto por ignorancia. ¿Escuchó bien? Sé que lo hicieron por ignorancia, tal como lo hicieron sus dirigentes. Es bueno aclarar, muy bueno aclarar, que desde sacerdotes, líderes, como Nicodemos y otros, y muchos judíos, reconocieron a Yeshua como el Mesías de Israel. Porque hay una frasecita, otra frasecita por ahí, basado precisamente en el libro de Juan, que dice: a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Ahí vamos a aclarar en su momento a quién se refirió Juan, porque sería contradictorio que los evangelios hablan y el libro de los Hechos registra. Solamente Pedro predicó 2 veces en el inicio y más de 7,000 judíos reconocieron a Yeshua. Por eso Pedro dice, sé, afirmando lo que él sabe, que ustedes lo hicieron por ignorancia, como lo hicieron sus dirigentes. El verso 18 aclara y dice: y de esta manera, ¿de cuál manera? De la muerte, sepultura, resurrección del Mesías. Antes de eso, de sus padecimientos. Dice el verso 18, y de esta manera Dios ha cumplido lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas. ¿Escuchó bien? Hechos 3:18, Pedro dice, y de esta manera, tal y como aconteció en la vida del Mesías, cuando Juan el Bautizador lo vio venir al Jordán y allí le fue revelado que ese que venía a él, su primo, era el Mesías escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo primero que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo iba a quitar si no era con su muerte, con sus padecimientos? Y eso es lo que Pedro está aclarando en el versículo 18 de Hechos capítulo 3. Y de esta manera Dios ha cumplido lo que había anunciado anteriormente. Y subraye por favor esa frase, por boca. Está en singular. Note que no dice por las bocas de todos los profetas, por boca. ¿Por qué? Porque aunque fueron muchos profetas, una sola boca hablaba, la boca de Dios, la boca del Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Ojo, que hoy, 2000 años después, una sola boca sigue hablando, la boca de Dios. Mucho cuidado a quien tú escuchas, porque de esto se trata estas enseñanzas, conociendo la verdad. Porque el adversario, el enemigo, el Hasatán, que ya está condenado, también está hablando en el mundo.
Y cuántas confusiones, cuántos creyentes confundidos, cuánta gente corre detrás de profetas como si fueran adivinos para que le digan lo que tienen o no que hacer, cuando el Espíritu de Dios te puede hablar a ti. Como me habla a mí, también te habla a ti. Por eso Pedro no está diciendo algo incongruente. Lucas precisamente tomó nota de lo que Pedro dijo y dijo: por boca de todos los profetas, profetas mayores, profetas menores, profetas en el Nuevo Testamento, hablaron por boca, una sola boca, la boca de Dios. ¿Y qué anunciaron todos los profetas según el verso 18 de Hechos capítulo 3? Que su Cristo, que su Mesías habría de padecer. Léase Isaías capítulo 53. El profeta anuncia los sufrimientos del Mesías. De hecho, el judaísmo atribuye Isaías 53 a los padecimientos del pueblo de Israel, incluyendo el holocausto y todas las persecuciones que han sufrido desde la existencia misma de Israel como pueblo. Pero tú y yo sabemos que Isaías 53 se refiere a los padecimientos del Mesías de Israel. Pedro termina diciéndole a los judíos en el templo que estaban compungidos viendo aquel milagro. Mire el verso 19, 20 y 21 de Hechos 3. El perfecto momento para Pedro llamar a los judíos al arrepentimiento. Y la palabra que se utiliza en el hebreo para arrepentimiento es teshuvah. Teshuvah, que quiere decir regresar de donde nunca debiste haber salido. Pedro dice: arrepiéntanse pues y conviértanse, a fin de que sus pecados sean borrados y les vengan tiempo de refrigerio de la presencia de Yahweh. Verso 20 dice: y Él les envíe a Jesucristo, que ha sido preparado para ustedes. Y quiero terminar con el verso 21 y aclarar algo que es necesario aclarar en esta enseñanza. Mire lo que dice Pedro: arrepiéntanse y conviértanse, hagan teshuvah, regresen de donde nunca debieron haber salido. ¿De dónde? De la palabra y de la presencia de Dios. Para que Dios le envíe a Yeshua HaMashiach. Porque ya vino y no lo reconocieron. ¿Por qué? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11, léalo, aclara el por qué Israel rechazó al Mesías. A Pablo le fue revelado, esto no se lo inventó el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, le fue revelado que Dios apartó a un lado al pueblo de Israel para abrir la puerta a nosotros los gentiles. Romanos 9, 10 y 11. Así que Pedro le dice, para que le envíe a Jesucristo, que ha sido preparado para ustedes, a quien es necesario, versículo 21 de Hechos 3, a quien es necesario que el cielo lo reciba. Déjeme transliterar esta frase. A quien es necesario que el cielo lo aguante, lo retenga. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengan cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios, mire otra vez el verbo hablar en singular, Dios habló por boca de sus santos profetas. Siento la gloria y el peso de la presencia de Dios. Aleluya.
Es significativo que en ambos versículos que hemos leído, Lucas dice boca en singular porque una sola boca ha hablado. Y todo, escúcheme bien, todo lo que esté fuera de su palabra no viene de Dios. Aunque le suene bonito, aunque le suene como le suene, porque ahora mismo se quiere tergiversar, cambiar las escrituras. Y Yeshua dijo, ay de aquel que le quite o le añade a su palabra. Ay de aquel que le quite o le añade. En el libro de Apocalipsis hay advertencias muy fuertes. Cuando regresa el Mesías de nuevo a la tierra, ahora como rey, como triunfador, Pedro aclara, hasta el tiempo o los tiempos de todas las cosas, hasta que se cumpla lo que Dios habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. El mismo Yeshua, en Mateo 24, capítulo 24, versículo 36, el mismo Yeshua dijo, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. El día que Él regrese, no lo saben ni los ángeles, ni lo sabe el mismo Hijo, que ahora está a la diestra del Padre. ¿Quién lo sabe? Solamente el Padre, según Mateo 24, 36, que salió por la boca del Mesías. Cuidados, hermanos, con esos videos y esas prédicas y esas enseñanzas que circulan de aquellos que enseñan el error por ganancia, que buscan popularidad, que les gustan los likes y los comentarios y los conflictos. Aprendamos a distinguir lo que son las señales y las profecías. Hay señales y hay profecías. La más segura es la profecía, no las señales. Cuánta gente por ahí está teniendo sueños, escribiendo libros sobre sueños, hablando lo que Dios no habló, diciendo lo que Dios no dijo. Por eso hay tanta confusión, por eso el mundo está confundido. Cada día se levanta un nuevo movimiento, una nueva organización, un nuevo concilio, diciendo que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, que no contiene errores. Hay muchas traducciones que sí han cometido errores, pero la palabra como Dios la entregó a Moisés y como la escribieron los profetas, no contienen errores. Cuidado, hermano, no nos dejemos mover por cualquier sueño o por cualquier Juan de los Palotes que ahora quiere adjudicarse el título de profeta. ¿Sabe lo que es un profeta? Uno que le recuerda al pueblo lo que ya Dios habló. Y uno a través de quien Dios puede anunciar eventos futuros que tienen que ver con la humanidad y que tienen que ver con su pueblo, todo alienado a lo que ya está escrito. Un profeta no es uno que anda profetizando matrimonio y profetizando prosperidad y usando palabritas de filosofías. Yo decreto, yo declaro, como si el Espíritu de Dios no está en la tierra. Cuidado, pueblo de Dios, cuidado, iglesia, que por eso muchos se han apartado y muchos han cometido errores y por eso hay tantos escándalos en la iglesia del Señor. Así que estemos claros, y termino con esto: ni los judíos, ni Pilato, ni los romanos crucificaron al Mesías. Él entregó su vida
antes de la fundación del mundo. El Salmo dice, he aquí vengo, en el libro del rollo está escrito de mí. Dios anunció por sus santos profetas que su Mesías, su Cristo, había de padecer. El Cordero inmolado, el Cordero Santísimo, el que no cometió pecado, el que se sometió a la perfecta voluntad del Padre y caminó según la palabra, fue clavado en un madero por ti y por mí. Y por eso el libro de los Hebreos dice, ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo. Ya no hay más sacrificio, no hay intermediarios, no hay intercesores entre Dios y nosotros los hombres. No los hay. Uno solo, y es nuestro abogado, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Sea su nombre bendito. Sea el Rey de Reyes, Señor de Señores bendito. Como dijo el autor del libro de Revelación Apocalipsis, y el Espíritu en la iglesia dice, ven. Y lo esperamos cada día, porque qué gloriosa será la eternidad en la presencia de Dios. Si te apartaste y me está escuchando, este es el momento de reconciliar tu vida. Regresa, arrepiéntete, porque los tiempos nos están diciendo que señales y profecías se están cumpliendo. Y aunque no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos ciertamente que el tiempo se está acercando cuando aparecerá en las nubes el Hijo del Hombre. Y ahí nos encontraremos con Él para gobernar la tierra durante 1000 años, como está profetizado en el libro de Apocalipsis. Reconcíliate, mujer, hombre que me escucha. Dile al Señor, aquí está mi vida, estoy cansado de correr. No importa si tuviste que ensuciarte como el hijo pródigo en una pocilga, en la pocilga del mundo. Yo también salí de ahí. Dios me sacó de a mí también de ahí. Él es misericordioso. Reconcíliate con Dios en esta hora. Dile, Dios, perdona mis pecados. Te entrego mi vida otra vez. Regreso a ti. Gracias, Padre, por recibirme como tu hija, como tu hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo, amado hermano y hermana, amigo. Que Él siga guardando tu vida, guarde tu salida, tu recorrido, tu regreso. Guarde tus hijos, tu familia, provea tus necesidades, te preserve en salud. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Estuvo con ustedes su amigo y pastor César Merete Luna. Dios te bendiga, Dios te guarde y Shalom. El Centro de Capacitación Bíblica Emet Bible Center les presentó Conociendo la Verdad. Por favor, visita nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.